Ahí está. Ok, entonces ahorita vamos a trabajar en función de lo que es el impuesto al valor agregado o el IVA que muy comúnmente conocemos. El IVA lo vamos a conocer o lo vamos a ver desde dos ámbitos. ¿Cuáles son los dos ámbitos? Cuando realizamos compra y cuando realizamos venta. No vamos a adentrarnos mucho a lo que son registros contables porque en nuestra clase no se trata de registro contable, sino que se trata de realizar las operaciones y saber el por qué se realizan cada una de las operaciones. Ojo, muchachos, no tenemos tarea para esta sesión de clase, sino que lo que tenemos es un ejercicio. Ya saben cuál es el comportamiento del ejercicio, que el comportamiento del ejercicio ustedes entran, realizan el intento y automáticamente plataforma les da su nota. Si un dado caso, dependiendo la nota que ustedes obtengan, ustedes deciden si a realizar o no el segundo intento. Recuerden que el segundo intento es quien determina mi nota final que voy a tener en la clase de hoy o en la clase de esta semana. Si en la primera obtuvieron 5 y en la segunda obtuvieron un punto, entonces ustedes se quedan con un punto. Entonces vamos con el impuesto al valor agregado. Este se aplica directamente a las compras de bienes o servicios. Compras o ventas. Entonces, cuando realizamos una compra, automáticamente vamos a suponer que vamos a comprar una computadora y esta computadora tiene un precio de $600. Como estamos hablando que en la legislación nicaragüense se trabaja con Córdoba, entonces tengo que trabajar o pasarlo esto a Córdoba. 36,63 para hacerlo redondeado. Entonces, la computadora que estamos trabajando tiene un costo aproximado de 22.000 córdobas. Esos 22.000 córdobas automáticamente me dicen a mí, te voy a aplicar el IVA, que es el 15%. 15%. Entonces, mi valor del impuesto es de 3.260, 3.296. Quiere decir que el total a pagar es sumar ambas cosas. Voy a pagar, al momento de que vaya a efectuar el pago, voy a pagar 25.000 córdobas, 25.274 córdobas aproximadamente. Esto es prácticamente la base o la principal parte del impuesto del valor agregado, cómo se calcula y cómo se aplica. Se aplica tanto a lo que son compras como a lo que son ventas. Ojo, muchachos, en el examen final ya se está trabajando, se le va a poner una pregunta. Entonces, desde ya se les va diciendo, vayan leyendo la última modificación a la ley de concertación tributaria. Vamos a buscar para que ustedes la tengan acá y puedan trabajar. Entonces, vamos a decir compartir pantalla y trabajamos con esta. Entonces vamos a decirle modificación a la ley 822. Ah, me faltó. Nicaragua. Entonces, se van a ir.
a descargar la ley 987 y van a buscar y van a leer cuáles son los artículos que están grabados y los artículos que no están grabados. Parte del examen que les va a venir a ustedes, muchachos, es una lista de artículos y van a decir si ese artículo está grabado o está exento. ¿Y dónde lo van a encontrar? Lo van a encontrar en la ley 987. Esta ley les va a permitir a ustedes saber eso. No todos los artículos se graban con impuestos sobre impuesto al valor agregado. Entonces vamos a ver si este me permite buscar. Ahí no me permite buscar. Control F, exonerado. Vamos a ver si me lo da. No, tengo que buscar otra versión que no sea el PDF para que puedan distinguir. Entonces, eso es una de las partes principales de cómo se trata el impuesto. Ahora, a la hora que que las empresas van a hacer el pago, tenemos que hacer un ajuste y necesariamente entramos a la parte contable. ¿Por qué? Primero que nada, comparamos las compras con las ventas. ¿Qué me dice la ley? Que las compras nosotros desembolsamos el dinero y lo pagamos. Sin embargo, cuando nosotros desembolsamos ese dinero es a favor de nosotros. Es decir, por ejemplo, hicimos esta compra de esta computadora y nosotros pagamos. Decimos, bueno, yo perdí ese dinero de casi 3.300 córdobas. Pero la verdad que cuando estamos hablando de impuestos y sobre todo el IVA, no hay una pérdida como tal, sino que hay un pago anticipado. Entonces, y después vamos a decir, se realizó la venta de la misma computadora. La misma computadora, pero como sabemos que el principal objeto que tiene una empresa es generar ganancia. Entonces, no vamos a vender la computadora a $600, sino que necesitamos obtener una ganancia. Entonces, vamos a decir que la vendimos a $1.000. Lo primero que necesitamos de esto es cordobizar cuántos son esos $1.000 por 36,63. Le vuelvo a aplicar su IVA, 15% por 15%. El IVA de la venta es de 5.400. Entonces, total a recibir es de 3.000 más 30.000 más 50 más 5.000, 42.000. Ojo, muchachos, en el primer ejercicio que estamos haciendo aquí, hicimos una compra. Entonces, hicimos un desembolso, pero este desembolso del IVA, el IVA no le pertenece a la empresa, sino que hay un término legal que se llama retenedor. ¿Qué significa eso de retenedor? Que se está reteniendo o que se está guardando esa plata. Mes a mes, las empresas tienen que decir cuánto incurrieron en compra, cuánto incurrieron en venta. Entonces, vamos a hacer el ajuste que necesitamos para saber cuánto se pagaría. Entonces, este IVA, vamos a ponerle el término para que lo vean, IVA pagado. A ver, IVA pagado. Este de acá es IVA por pagar. Simplemente vamos a hacer la diferencia para saber cuánto es lo que se va a pagar. Entonces, el pago, pago a realizar. Y vamos a ir utilizando los términos técnicos que me dice la ley. Pago a enterar.
¿Cuánto voy a enterar entonces? Voy a enterar 5.400 menos lo que ya pagué. Ya pagué 3.300 por. Entonces, ¿cuánto debo de enterar o debo de pagar? 2.197 cortos. Preguntas hasta acá, muchachos, en cómo se aplica el impuesto. Este impuesto es bastante sencillo, bastante práctico y básicamente es simplemente aplicar el 15% a los artículos que están grabados. Pregunta, muchachos, dudas, inquietudes hasta acá, porque tenemos que ir profundizando un poco más, porque hay otra forma más de aplicar el IVA. Pero como siempre vamos de lo más sencillo a lo más difícil. Hasta ahí, claro, profesor, gracias. Hasta aquí, claro. Ok, perfecto. Entonces vamos subiendo de nivel de dificultad. Este impuesto o esta forma de aplicar el IVA es cuando nosotros hablamos a nivel nacional. Hablamos de hacer compras, hablamos de hacer ventas. Pero ¿qué pasaría si entonces decimos, bueno, ok, vamos a hacer una compra y vamos a hacer la compra al extranjero y voy a traer llantas y la quiero traer desde Colombia porque me conviene traer desde Colombia? Entonces vamos a decir que compramos en Colombia, mandamos a comprar a Colombia. No vamos a mandar a traer 30 llantas, 40 llantas, porque no tiene sentido comprar una cantidad pequeña porque vamos a pagar impuestos, vamos a pagar a la hora de importar. Entonces vamos a decir que compramos 150.000. ¿A qué precio? Como estamos comprando al por mayor, entonces vamos a decir que cada llanta, 150.000 llantas. Cada llanta vamos a ponerlo a un precio de $5. Entonces, ¿cuánto debo desembolsar o cuánto debo de transferirle a la empresa a la que le estoy comprando? Entonces decir, voy a transferirle 150.000 por $5 por el tipo de cambio. 36.63. Entonces, la empresa ya va a recibir esta cantidad de plata. Sin embargo, tenemos que conocer que hay impuestos que hay que pagar. Entonces, al momento de allá, yo debo de pagar la exportación y debo de pagar la introducción al país. Entonces, tenemos 27 millones es lo que recibe la empresa. ¿En dónde? En Colombia. Sin embargo, a esos 27 millones yo le voy a adicionar los valores o los costos que se conocen por importación. Debo de pagar el traslado. Y entonces, ¿a cuál voy a aplicar? Voy a aplicar, supongamos que este de acá está en un 20%. Entonces ese 20% se lo voy a adicionar. Ojo, muchachos, Colombia no va a recibir ese 20%, si ese 20% es parte de los impuestos que se debe de pagar, tanto en la salida de Colombia como en la entrada a Nicaragua. Entonces yo voy a pagar eso, pero no lo va a recibir la empresa acá, sino que es un valor que lo vamos a pagar. Ese valor se lo vamos a adicionar porque es parte de lo que nosotros desembolsamos para poder adquirir la llanta. También vamos a pagar lo que son el traslado. Vamos a suponer que el traslado se pagaron $300. Entonces, $300.
A la hora que yo venga y yo vaya a aplicar mi impuesto, mi IVA, voy a aplicar el 15%. Pero ya no voy a aplicar el 15% sobre 27.000, sino que voy a aplicar sobre lo que me dicen los documentos. Los documentos me dicen que yo pagué 5.400.000 por la parte de importación. Entonces, yo debo de pagar ese impuesto aún sobre la parte de lo que se pagó de importación. Pero esto lo vamos a ver más a detalle ya en la siguiente sesión de clase, que correspondería ahorita a la sesión 11, o prácticamente la última sesión de clase. Pregunta, muchachos, dudas. Entonces, leamos la parte de la ley, leamos los conceptos básicos, qué es importar, qué es el IVA, cómo se aplica el IVA, que eso lo tenemos acá. Se me olvidaba una parte importante, dependiendo qué tipo de empresa o qué tipo de persona estamos trabajando. Recordemos que hay varios tipos de empresas. Tenemos pequeños contribuyentes, grandes contribuyentes. Pequeños contribuyentes no van a aplicar IVA, sino que lo que hacen pequeños contribuyentes es pagar un monto que ya está establecido. Si el monto dice voy a pagar 300 córdobas al mes, entonces esos 300 córdobas los voy a pagar independientemente que si vendí o no vendí. Pero si decimos, ya salimos del régimen de pequeños contribuyentes y ahora se pone con el régimen tradicional o con el régimen normal, entonces sí ya comenzamos a aplicar el IVA. Hay empresas que me dicen, no, yo soy exento del IVA. ¿Quiénes son los que son exentos del IVA? Por ejemplo, esos pequeños contribuyentes. ¿Y cómo hacemos con eso? Ellos me tienen que facilitar el documento que me diga, no, no me vas a aplicar IVA. Hay momentos y hay lugares que vienen y, por ejemplo, hay ferias, que las ferias vienen y dicen, somos exentos del IVA. Entonces, en ese caso debe de haber un acuerdo o debe haber un permiso de la DGI para que se dé esa feria y esa feria no sea aplicado el impuesto sobre el impuesto al valor agregado. También debe de haber documentos. Recordemos que la parte de los impuestos viene siendo como cuando nosotros decimos, ¿puedo manejar sin licencia? Sí, claro que lo podemos hacer siempre y cuando puedas manejar, lo puedes hacer. Pero ojo, no estoy recomendando que se maneje sin licencia. ¿Qué pasa? Puedes manejar sin licencia, pero si te para la policía, te multa. ¿Cuándo te va a parar la policía? En cualquier momento. Entonces, no sabemos cuándo vamos a ser seleccionados. Entonces, lo más sano y lo mejor es cumplir con las normas, cumplir con las leyes. Por ejemplo, ahorita le estaba haciendo un examen a primer año, a contabilidad uno. Se le mandaron 20 ejercicios. De los 20 ejercicios le dije, yo no les dije nada a ellos, sino que hasta que llegaron y ya presentaron los 20 ejercicios, ok, Juan, Lucía, María, dame tres números del 1 al 20. Solamente voy a revisar estos tres números. Siempre, si hay errores, en el momento que ustedes hacen la muestra, ustedes encuentran los errores y se encontraron los diferentes errores. Entonces, eso pasa lo mismo igual acá cuando hay cuando hay retenes policíacos, entonces eh, no sabemos cuándo se puede dar. Igual, lo más sano y lo más idóneo es cumplir con las normas, cumplir con las leyes, cumplir con el IVA. Eso viene siendo como también cuando a veces nosotros nos dicen los estudiantes, ¿cuándo nos van a enseñar a nosotros a lavar dinero? Las universidades o la ética de nosotros como profesionales no es enseñarles a lavar el dinero, es enseñarles a hacer lo correcto. Nosotros tenemos que enseñarles cómo se hacen, cómo se aplican las leyes, cómo se aplican las normas jurídicas para que ustedes la puedan aplicar, pero no se les enseña cómo evadir, porque eso es un delito. Entonces, lo principal aquí, muchachos, aplicar el IVA. El IVA es el 15%. Recordemos que tenemos la parte del ejercicio para que ustedes lo puedan realizar.
cualquier duda, cualquier consulta que ustedes tengan, pueden escribirnos, ya tenemos acceso a esa parte, modificar eso. Entonces, solo nos escriben, nos avisan, tuve algún problema, alguna inquietud, y entonces lo resolvemos. Ojo, muchachos, Pro- para que... Profesor, ajá. disculpe una consulta. Usted sabe que este sábado es feriado, entonces ¿tendríamos clase la próxima semana o no tendríamos clase? Si es feriado, no tenemos clase la otra semana. Ok, entonces sería hasta la última, que sería la próxima semana del sábado 8, entonces. Así es correcto. Entonces, próxima semana no tenemos sesión de clase. Sí. Ok, Entonces, muchas gracias. ok. Entonces, ojo, muchachos, no se aperturan tareas, no se aperturan ejercicios en semana de examen. No se aperturan tareas, no se aperturan ejercicios un día antes de eso. Ustedes, si tienen algún problema, profe, fíjese que no pude subir la tarea tal por X motivo. Por ejemplo, ahorita voy a ver quiénes tenemos aquí en la clase. Vamos, viene y me dice Catherine Olivares. Profe, no pude subir la sesión 7. ¿Me podría aperturar la tarea? Ok, perfectamente bien se puede hacer siempre y cuando esté en el tiempo antes de realizar el examen. Una vez ya realizado el examen, no tenemos acceso a eso. Porque volvemos a la parte de la ética, muchachos. ¿Qué nos dicen a nosotros? Está buscando cómo ayudar a tus estudiantes. Y cuando decimos ayudar, nos referimos de otro tipo de manera. Entonces, no tenemos que hacer las cosas bien. Entonces, máximo para que ustedes digan, puedan solicitar ayuda con sus tareas es 2 o 3 días antes del examen. Después de ese tiempo, no lo sentimos mucho. Evalúen, vean a ver si es necesario el segundo intento, porque también ya tuvimos muchos reclamos con ese segundo intento, entonces está en sus manos, muchachos. Lean, como les dije en la pasada, tienen acceso a la ley, pueden buscarse la ley y ustedes resuelven su ejercicio. Es algo permisible, y entonces adelante, muchachos. Cualquier duda, cualquier consulta, estamos para servirles. Está bien, ¿Algún? Esta profesor, semana, gracias. profesor, hay Ajá. tarea. Esta semana, disculpe. No, no hay tarea, hay ejercicio. Entonces, no lo van a Ok, encontrar como tarea, sino como ejercicio. ok, gracias. Sí. El examen igual va a ser de esa misma manera, ejercicio para que ustedes obtengan su nota inmediatamente. Sabemos que es una preocupación de ustedes tener esa nota, entonces, de hecho, ahorita yo creo que no tengo tarea pendiente con ustedes, yo creo que ya se les mandaron las observaciones, pero si a alguno le tengo pendiente nota, pues me dicen. Estamos tratando de llevarlo todo el día para que ustedes tengan su nota inmediatamente, aunque el grupo es grande. Entonces, éxito, feliz noche, lo que resta. Profesor, Ajá, mire, rapidito una preguntita para rectificar. En la compra de llanta de Colombia de 150.000 llantas a $5 nos da el total de 27 millones, ¿verdad? ajá, correcto. Le vamos a sacar el 15% sumando los 27, la importación y el traslado, ¿verdad? O Sí, así, sumando, ¿verdad? Está bien. sí, sumando la parte de la importación, de lo que se pagó en importación. Ya, 33, sí, 33 millones y pico, nos va a ir mal 15 y 30 sacar el 15% ya. 32 millones Copiado. 967. Pero eso no le viene a esta sesión, sino a la siguiente sesión. Y en esa siguiente sesión ya le vamos a hablar con los artículos y todo para que ustedes lo puedan ver. Entonces, Sí, ya entiendo. Mire, y ahora ya eso es para comprar el producto de importación. Y ya en el sí. caso que la empresa X o el cuestión lo vende aquí, tiene que de nuevo aplicar el IVA a la venta, porque recuerda que la vez pasada usted puso el ejemplo de la Curazao, que la Curazao asume el IVA. Ah, Y ajá. a la venta de ese producto ellos tendrían que aplicar el IVA para que el cliente lo pague o ellos asumirían otra vez un IVA. Ok. Entonces volvemos a esta parte de acá. Primero estamos en el proceso de compra. En el proceso de compra, ojo con lo que voy a decir, la empresa desembolsa, es decir, en ese momento pagó anticipadamente el IVA. Cuando se da el proceso de la venta, el que paga el IVA es el cliente.
Entonces, en el momento de la venta que tenemos aquí, este 5.400, quien lo paga es el cliente. Es cierto, el dinero de ese IVA entra a la empresa. Entra el dinero. Pero ese dinero no es de la empresa. Ese dinero es retenido y se debe de pagar o enterar a la DGI. A la hora que yo voy a hacer mi pago mensual, yo voy a confrontar compra con venta y voy a pagar la diferencia. Eso está como que venimos aquí y decimos, ok, ¿quiénes tenemos conectado aquí? Ok, tengo a Amina. Amina viene y dice, vengo Jorge y digo, Amina, ¿me puedes prestar 300 Córdoba? Ok, entonces ella me desembolsa y me entrega los 300 Córdoba. Viene después en el trayecto de la semana o del mes. Entonces, Amina viene a mí y me dice, profe, fíjese que necesito dinero, entonces me podría prestar 800 Córdoba. Ok, toma, aquí están los 800. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer después? Vamos a confrontar lo que entregó Jorge y lo que entregó Amina para sacar la diferencia y saber a nombre de quién está esa diferencia. Entonces, igual pasa en el caso de acá. Se confronta lo que se pagó como iba por compra contra lo que se vendió o iba por pagar. El IVA por pagar es el monto total que se debe de desembolsar. Pero como ya desembolsé 3.200, casi 3.300, entonces ¿cuánto debo enterar o cuánto debo pagar? 2.197 Córdoba. ¿Preguntas hasta ahí? Y ese mismo proceso pasa con las importaciones, con las exportaciones. Lo principal es determinar cuánto, cuánto se pagó anticipadamente y cuánto se debe de pagar al final. Pregunta, muchachos, dudas, inquietudes, muchachos. Si no tenemos dudas, si no tenemos preguntas, entonces pues por acá quedaríamos. Ojo, lean el material antes de hacer el ejercicio y pues adelante. Gracias, profesor. Buenas noches. Buenas Gracias, noches. profesor. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches.